de verdad que en lo personal me apasiona, y me apasiona porque de una u otra manera el Señor preparó a un grupo de gente en su reino para este momento. Para este momento Dios preparó un grupo de personas que de una u otra manera se formó para responderle al enemigo, al mundo, al infierno mismo, con argumentos reales que permitan desmontar lo que llamamos ideología de género. Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de una corriente que en las últimas décadas ha cogido una forma de pensamiento, pero lamentablemente de pensamiento anticientífico. Primera anotación que quiero que tomen en esta noche. Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando de un conjunto de ideas, de pensamientos, de postulados que no son científicos y que vienen con dos propósitos principales. Primero, destruir la familia según la conocemos nosotros, y segundo, destruir la sexualidad según la conocemos nosotros. ¿Se entendió lo que dije, verdad? Ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que vienen a destruir la familia tradicional formada por el hombre y la mujer y los hijos que han de venir, para traer otros modelos de familia diferente a eso, y también viene para destruir nuestra sexualidad e introducir otros modelos de sexualidad distinto a lo que usted y yo conocemos. ¿Cuál es ese modelo que usted y yo conocemos, que aceptamos y promovemos como creyentes y como gente que creemos en la naturaleza? La sexualidad entre ella y él, entre el hombre y la mujer, y en el caso de los creyentes, entre el esposo y la esposa, porque el sexo en la iglesia está reservado solamente para que se realice entre el esposo y la esposa. Todo lo que se hace fuera de esa ecuación es pecado y va contra la dirección y la voluntad perfecta de Dios. Entonces, dicho esto, resumimos que la ideología no responde a la ideología de género, no responde a los conceptos que la ciencia ha establecido para que algo se defina como ciencia. Para que algo sea definido como ciencia, lo primero es que debe rebasar lo que se conoce como el método científico. Si algo que se llama ciencia no supera el método científico, entonces no es ciencia. Podrá ser un invento, podrá ser un deseo, podrá ser una intención, pero no es ciencia. Y me explico. Tiene varios pasos. Uno de esos pasos es la observación. Diga conmigo, observación. Si yo no puedo observar un fenómeno científico, entonces eso no es ciencia. Es el problema que tiene la evolución. ¿Recuerdan? La teoría de la evolución de Charles Darwin, que la estableció él en su obra El origen de las especies por selección natural. Darwin dice que ha habido una evolución y una macroevolución. Esa macroevolución implica que de la nada salió todo, sin que una fuerza externa provocara que eso ocurriera. Eso no se ha podido observar.
¿O alguien lo ha visto eso? Pero también la evolución establece que usted y yo venimos de una especie de primate que supuestamente ya no existe y que venimos de ese familiar del mono que conocemos hoy. Cuando se somete eso al paso de la observación, eso no se puede observar. ¿O alguien ha observado un mono convertirse en un hombre? Yo he visto un hombre convertirse en un mono. Sí, y eso usted también. Hay hombres que se han convertido en mono, porque solo a un mono se le ocurre matar a su mujer. Solo a un mono se le ocurre golpear a una dama. Solo a un mono se le ocurre no mantener a sus hijos. Solo a un mono se le ocurre tener una mona en esta casa, otra mona en otra casa y otra mona en otra casa, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a un mono convertirse en un hombre. Entonces, cuando la gente que promueve y defiende la teoría de la evolución viene a vendernos la evolución como ciencia, eso se cae porque no pueden permitirnos observar. Yo sí puedo demostrar y puedo observar ¿qué cosa? La ley de la gravedad que la estableció y la conceptualizó Isaac Newton. Yo lo puedo observar. Si yo dejo caer este teléfono va a caer a una velocidad de 8.9 kilómetros por segundo cuadrado. Y va a caer no para arriba, va a caer para abajo. Yo hago eso. Ya había gente que estaba poniéndose abajo del celular. Yo no lo voy a dejar caer, no se apure. Eso yo lo puedo comprobar aquí, lo puedo observar aquí en San Pedro y también en la Romana y en la capital. Donde quiera que yo suelte el celular, voy a observar que eso pasó. Por eso la ley de la gravedad es una ley física. Es parte de la ciencia física. Es ciencia. Y eso yo lo puedo explicar en el idioma inglés, en el español, en el francés. Lo puedo explicar en inglés, lo puedo explicar en Europa, lo puedo explicar en África, en América, en Oceanía, en todos los continentes. Y siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es ciencia. La ideología de género no se puede observar que un hombre, nacido hombre, se haya convertido en una mujer. Y eso lo vamos a demostrar más adelante en esta conferencia. Otra debilidad de la teoría de la evolución es que no se puede comprobar. Y ese es otro paso del método científico. Para que algo sea ciencia, hay que comprobarlo. ¿Quién puede comprobar que el mono tal se convirtió en el hombre tal? Eso no es posible. Pero el tercer paso es la demostración. Yo no puedo demostrarlo. No tengo elementos matemáticos para demostrar la evolución, como tampoco tengo elementos matemáticos para demostrar la ideología de género. La ideología de género surge como ideología en varias etapas de nuestra historia reciente y tiene o pretende tener sus antecedentes históricos en un movimiento que para mí fue muy positivo y se trató de la primera ola del feminismo. La primera ola del feminismo, que fue a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, fue este movimiento por medio del cual un grupo de mujeres íntegras, valientes y muchas de ellas de las iglesias nuestras salieron a reclamar legítimos derechos para las mujeres. ¿Derechos como cuáles? Te estoy hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Salieron a reclamar derechos como cuáles. Derecho a que la mujer pueda tener un buen empleo,
¿Quién no quiere que la mujer tenga un buen empleo? Yo quisiera que sí, que las mujeres tengan buenos empleos. Eso buscaba ese movimiento. Ese movimiento buscaba que a las mujeres se les permitiera estudiar lo que ellas quisieran estudiar. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, porque antes estaban limitadas las mujeres a estudiar unas carreras que la sociedad entendía que eran carreras solo para las mujeres. Pero ese movimiento de la primera ola del feminismo también buscaba darle a la mujer el derecho a disfrutar de la sexualidad. Sí, anteriormente la mujer era vista por esa sociedad machista como un instrumento para satisfacer los deseos de su esposo. No, la mujer también tiene derecho a ver la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces ese movimiento feminista buscaba eso. Buscaba también que las mujeres tuvieran el derecho, ¿saben a qué? A votar. No podían votar. Estaban fuera de los procesos de elecciones, pero que también tuvieran derecho a ser votadas, a ser elegidas como funcionarias públicas y también en posiciones de las empresas privadas importantes. Este movimiento se desvirtuó. Y a partir del año, anoten esta fecha, 1948, mediados del siglo XX aproximadamente, en 1948 se publicó una obra que tuvo como título Le Deuxième Sexe, en francés, el segundo sexo, escrito por Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es considerado para quienes promueven y defienden la ideología de género como su profetisa, como la mujer que sirvió para darle literatura a esas desviaciones éticas y morales que promueve la ideología de género, que dijimos que tiene dos propósitos: destruir la familia y destruir la sexualidad, que usted y yo conocemos, que responden al orden natural. Yo no estoy hablando de la Biblia, y yo le pido que si alguien tiene su Biblia, levante la mano todo el que anda con su Biblia. Pues mire, póngamela a un lado, porque hoy no vamos a hablar de Biblia, hoy vamos a hablar de ciencia, porque es con la ciencia que vamos a destruir la ideología de género. Amén. Por la Biblia sabemos lo que hay. Ahora vamos a hablar con la ciencia para que mañana no nos digan que queremos meter la religión o la Biblia a un tema que es de la sociedad. No, vamos a hablar de la sociedad y vamos a hablar de la ciencia. Simone de Beauvoir, con esta obra, El segundo sexo, cambia la historia del movimiento feminista. Y lo que hasta ese momento fue un movimiento que buscaba verdaderos derechos para la mujer, se convirtió en lo que hoy conocemos como el feminismo de género o feminismo radical. Este feminismo de género trata entonces de meter entre los falsos derechos para las mujeres los siguientes. Primero, derecho a que la mujer no para. En ese libro, Simone de Beauvoir estableció que el embarazo en las mujeres, que son las únicas que se embarazan, es un mecanismo de opresión que utilizan los hombres para mantener subyugadas a las mujeres. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? O sea, esa bendición que nos da Dios a través de la naturaleza, de que las mujeres tengan el niño o la niña en su vientre y que disfruten ese momento, para quienes promueven la ideología de género es un problema. Pero no se quedaron ahí. ¿Sabe cómo definía? Y está en el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. ¿Cómo definía a la criatura que estaba en el vientre? Como un parásito
que le quita toda la vitalidad a la mujer para también continuar oprimiéndola. ¿Quiénes tienen hijos en este lugar? Levanten la mano todo el que tiene hijos. Oiga, ¿usted va a permitir que esta gente llame a nuestros hijos un parásito? Claro, tenían que llamarlo un parásito. ¿Saben por qué? Porque en ese mismo libro se establece que como es un parásito, lo que yo tengo ahí dentro, decía Simone de Beauvoir, yo debo tener el derecho de eliminar ese parásito en cualquier etapa del embarazo, y se va más lejos y dice, inclusive minutos después de ese parásito haber nacido. ¿Están escuchando? El aborto, de lo que está hablando ahí es del aborto, porque la ideología de género es un paquete que incluye la agenda LGTBID. La D es de demonio, ¿no? Esa agenda es parte de la ideología de género, pero parte de la ideología de género es la agenda abortista. Aborto en todas sus manifestaciones. Ya hay lugares donde se está permitiendo el aborto, mire, hasta recién nacido, acabando de parirlo, están permitiendo que se aborte. Y países que están con dinero de los impuestos de sus ciudadanos financiando esta agenda. La eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la muerte asistida. O sea, alguien tiene un dolor y no aguanta ese dolor, o tiene una enfermedad y no aguanta esa enfermedad. Ya hay países donde la ideología de género ha obligado a los legisladores y a sus cobardes gobiernos a que se permita la eutanasia, para que a esa persona que está enferma se le suministre un medicamento que termine de matarlo para que se le quite el sufrimiento. ¿Qué camino más fácil ese, verdad? O sea, en vez de presionar a los científicos, en vez de darle más dinero a la ciencia para que investigue más, para que sane aún esas enfermedades, el camino que están buscando es el de eliminar la vida. Gracias a Dios que en el año 2006 el Señor envió a alguien al Congreso de la República, y en la Constitución que se aprobó en el 2010, ese pastor jovencito que fue diputado legisló para que en República Dominicana la vida se respete desde la concepción hasta que termine de manera natural. Ese joven pastor y legislador está frente a ustedes en esta noche. La gloria sea para Jesucristo. Y eso ha sido un dolor de cabeza para los abortistas en este país. Porque lo querían meter en el Código Penal. Pero cuando lo querían meter en el Código Penal, ¿sabe con qué se encontraron? Con que ese es un tema no de códigos, no de leyes. Es un tema de la Constitución, que hay que modificar, no la ley, no el Código Penal, es la Constitución, porque en este país la vida se respeta desde que el espermatozoide sale y se penetra en el óvulo de la mujer y se da la concepción. Desde ese momento, aquí en República Dominicana, se debe respetar la vida según la Constitución de nuestro pueblo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Entonces la ideología de género trae todo este paquete. Y es bueno que ustedes lo conozcan para que no nos dejemos confundir. La gente que ama a Dios, que sigue a Cristo, debe oponerse al aborto en todas sus manifestaciones. Debe oponerse a todo tipo de familia que no sea la formada por el hombre y la mujer y los hijos que puedan venir más adelante. ¿Se entiende eso, verdad? La gente de Cristo, la gente del reino, no reconoce géneros, reconoce sexo. Y aquí empiezo a hablarle
del diccionario que ellos mismos han creado para confundir a los incautos, quienes promueven la ideología de género, tanto desde el gobierno como de las ONGs internacionales que reciben mucho cuarto para eso. Han elaborado su propio vocabulario, su propio lenguaje. Y cuidado, porque algunas cosas que para usted y para mí significaban algo, para ellos significa otra cosa en el día de hoy. Por ejemplo, cuando a usted y a mí nos decían en la escuela primaria, ¿de qué género tú eres? El hombre respondía, yo soy género masculino, ¿verdad? A la mujer o a la niña, cuando le preguntaban, ¿de qué género tú eres? Esa niña respondía, yo soy género femenino. Pero volvían y nos preguntaban al varoncito, varón, ¿de qué sexo tú eres? Y el varón respondía, yo soy sexo masculino. Y la mujer, la hembra decía, yo soy sexo femenino. ¿A dónde quiero llevarlos con esto? Que para usted y para mí, según el orden gramatical que nos enseñaron, género y sexo eran sinónimos. ¿Recuerdan eso? Eran sinónimos. Y en un papel, sin problema, aparecía cuando éramos niños, género o sexo. Y yo ponía masculino en los dos porque era lo mismo. Hoy no. Para la ideología de género, el género es una construcción social que va desarrollándose en la medida en que el individuo va identificando su orientación sexual. Por eso dicen ellos que usted y yo no nacemos con género, sino que vamos construyendo el género en la medida en que vamos creciendo en la sociedad. Y esa sociedad nos asigna un género. Y ese género va a ir de acuerdo con lo que nosotros nos sintamos ser. Porque la ideología de género, como no es ciencia, es un tema de sentimientos. Es el único momento en que nos quieren vender algo como ciencia que depende exclusivamente de los sentimientos. La ciencia no depende de sentimientos. La ciencia te dice, tienes cáncer. Tienes cáncer. Pero yo no siento que tenga cáncer. Pero tienes cáncer. Porque esto no es sentimiento, esto es ciencia. Y la ciencia médica acaba de detectarte células cancerígenas. Tienes cáncer. Algunos decimos, yo no la recibo. Dígalo, pero tiene cáncer. Sí, y empieza a tratarse y a orar más y a poner a todos los hermanos en ayuno y oración. Pero mientras tanto, usted tiene cáncer. Lo dice la ciencia. La ideología de género no puede soportar eso. Por eso se basa en un sentimiento. Para poder justificar ese sentimiento, entonces han tenido que abrir el abanico. ¿El abanico de qué? El abanico de los géneros. Y hoy están hablando de la existencia de más de 112 géneros que el ser humano, según ellos, puede elegir según se sienta ser. De repente yo amanecí hoy sintiéndome ser una gallina. Yo he sido un hombre toda mi vida, pero hoy amanecí diciendo cocorocó. Y hoy amanecí sintiendo que tengo deseos de poner huevos. Y que tengo deseo de que me den maíz en el patio para yo comer. Hoy amanecí con deseos de que un gallo me mire con buenos ojos. Entonces, para un hombre o una mujer
que tenga ese sentimiento, esta gente se inventaron un género. En este caso, el género transespecie. Transespecie implica que yo soy de una especie, en este caso la especie humana, pero hoy amanecí siendo de otra especie. Ahora soy de la especie avícola. Ahora yo soy un ave, soy una gallina. Pero lo malo no está en eso. Lo malo está en que ese hombre que toda su vida ha sido un hombre y hoy amaneció queriendo poner huevos porque él se siente ser una gallina, ahora él quiere que el Congreso de la República Dominicana, que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial cambie todas las leyes para que le garanticen a él su derecho a ser gallina. Ahora él quiere que lo que se invierte en la educación de nuestros hijos se le quite dinero para que el Estado le compre el maíz que él se va a comer ahora porque él es gallina. Y las gallinas no trabajan, a la gallina hay que mantenerla, ¿verdad? De maíz. Ahora él quiere que el Estado le garantice la posibilidad de él poner huevos. Y que cuando el huevo él lo esté poniendo, no le maltrate sus órganos. Ahora quiere que le pongamos un veterinario para él, financiado con los impuestos que usted y yo pagamos. Mire, usted y yo no podemos impedir que este tipo amanezca creyendo ser que es una gallina. Eso no lo podemos impedir. Ahora, si usted se siente ser una gallina, váyase para una granja y quédese en la granja, donde no nos cause problema a los que sabemos quiénes son. ¿Quiénes saben lo que son aquí? Levanten la mano. Yo quiero ver a los hombres. Levanten la mano a los hombres. Pero levanten la mano a los hombres que son machos, masculinos y varones. Den un grito de victoria a ver si es verdad. Bueno, usted sabe lo que es usted. El que sabe lo que es no causa problemas. Entonces, para dar cabida a esos sentimientos, para que cada quien se encuentre representado en lo que se siente ser, ya ellos han dicho, no, ya aquí no solo somos varón y hembra, como Él los creó. ¿Y sabe de dónde viene eso? Viene de este libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Simone de Beauvoir dijo, las mujeres no nacen. Levanten la mano las mujeres y den un grito de júbilo fuerte. Háganse sentir en esta noche. Griten como mujeres. A las mujeres les digo, mientras más femeninas, mucho mejor. Dejen que le abran la puerta de la casa, que le abran la puerta del carro. Dejen que le lleven flores. Exijan que le lleven flores. Dejen que le paguen la cuenta cuando vayan a cenar. Sí, no hay problema. No. Acepten que le paguen la cuenta. No hay problema con eso. Disfruten su feminidad. Sean femeninas. Me molesta mucho. Y le voy a decir algo a las mujeres. Óigame, las más afectadas con la ideología de género son las mujeres. Y le voy a revelar por qué. Ha habido varios torneos o jornadas deportivas regionales, mundiales, internacionales, donde de repente ven a una mujer que corre más rápido que Félix Sánchez. Y esa mujer va y gana toda la competencia. Y cuando la miran de cerca le preguntan, pero usted es mujer. Dice, bueno, yo nací siendo hombre, pero me he hecho mujer. No, usted es un hombre, compadre. Usted lo que está engañando a todas las mujeres contra las que usted está compitiendo. Y como el hombre tiene más posibilidad de movilizar sus músculos de manera mucho más rápida que la mujer, usted está ganándole porque está compitiendo como mujer cuando usted es un hombre.
ahora vamos a hablar de ciencia para demostrarle, y las mujeres cuídense con eso. Fíjense que cuando ustedes ven a un homosexual, alguien que se ha hecho todo para ser mujer, ustedes se fijan como que ellos exageran los ademanes de la mujer. Porque una copia tiene que exagerar para poder parecerse al original. Pero por más que exagere, nunca va a parecerse a la original. Tú eres la original. Date un aplauso tú misma en esta noche. Pero tienes que cuidarte porque eres la más afectada de todo ese proceso. ¿Por qué se puede desmontar la ideología de género desde la perspectiva científica? Y aquí es donde empieza la conferencia, ¿no? Ahora es cuando empezamos. Desde la perspectiva científica podemos desmontar la ideología de género de las siguientes maneras. Vayamos a la biología. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, la vida, ¿no? Bios en griego. La vida es estudiada por la biología. Bueno, pues la biología revela grandes cosas con las cuales argumentos irrefutables con los cuales podemos destruir la ideología de género. Primer argumento. El primer argumento tiene que ver con el origen del ser humano. El ser humano, desde la concepción, dijimos que la concepción es el momento cuando el hombre envía los 250 millones de espermatozoides, los 250 mil espermatozoides, perdón, y el triunfador, levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Todos ustedes son un espermatozoide que triunfó por encima de cientos de miles que se quedaron atrás. Dale un aplauso al Señor porque tú ya eres un triunfador. Desde antes de nacer, Dios te permite venir siendo un triunfador. Entonces, cuando se une ese espermatozoide con el óvulo, ahí está la concepción. ¿Sabe lo que ocurre en ese momento? En ese momento se aportan al nuevo ser humano que ha sido concebido lo que se llama cromosomas. Los cromosomas son las partes genéticas que vienen a definir el sexo de la persona. Y desde ese momento en que se definieron y se aportaron esos cromosomas hasta el momento en que la vida de esa persona termine, ese ser humano tiene exactamente los mismos cromosomas. O sea, usted, choquese usted acá en el pecho, usted tiene los mismos cromosomas que le fueron aportados en el momento de la concepción. Cuando papi y mami, en medio de ayuno y oración, decidieron con la voluntad de Dios que usted fuera, ahí se aportaron esos cromosomas. Y les digo algo, usted no podrá cambiarse nunca esos cromosomas. Aquí viene entonces el primer argumento para desmontar la ideología de género. Las preferencias sexuales distintas a lo que usted es, hombre, macho, masculino, varón o mujer, hembra, femenina, delicada, hermosa, vaso frágil, obra perfecta de la creación, lo que venga distinto a esos dos lados no es más que una preferencia. ¿Y qué es una preferencia? Que me ponen dos jugos, un jugo de limón y un jugo de naranja, y yo prefiero el jugo de naranja. Pero no fue que yo vine genéticamente predispuesto a beber jugo de naranja. ¿Qué digo con esto? Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana, nadie nace transexual, transespecie,
transgénero, trans lo que sea. Usted escoge, como dice Pablo, en su propia concupiscencia ser lo que usted ha elegido ser. Por eso es una preferencia. En lo personal, tengo diferencia con algunos colegas que tratamos este tema. En lo personal, no es una enfermedad, no es una enfermedad. En lo personal, no tiene que ver con la predestinación genética. En lo personal es un pecado. Es un pecado. Es un pecado que el ser humano elige ejercer y ejecutar. Lo bueno es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dale ese aplauso fuerte al Señor por su sangre. Amén. Otros argumentos biológicos que nos permiten desmontar la ideología de género tiene que ver con el genoma humano. El genoma humano es el mapa genético de cada ser humano. O sea, así como vemos cuando nos dan el mapa hermoso de nuestra República Dominicana y podemos ubicar aquí al norte, allá está Montecristi, al sur está Pedernales, y bordeamos, nos encontramos con la Altagracia, allá nos volvemos a ver con Samaná, que está casi saliéndose, y así por el estilo. Así el genoma humano nos permite, o permite a los científicos, ver lo que ocurre en esas carreteras de nuestro cuerpo que está integrada por nuestros genes. Los genes son la parte de la célula que aportan la herencia genética de padres a hijos. Siempre cuento una anécdota de mi hija menor, Carlen. Cuando nació, de repente nace y llevan los niños recién nacidos a un lugar donde están todos, lo ponen en unas como incubadoras, algo para que estén en ambiente, y había como 5 o 6 niños, no recuerdo la cantidad exactamente ahora, recién nacido, de horas de nacido. Y yo llego y empiezo a hacerle mueca a mi hija, y hacerle mueca y musaraña, y hacerla reír, tratando de que ría. Usted sabe, los padres que siempre tenemos algo de loco con los hijos recién nacidos. Y de repente llega mi madre. Cuando mi madre llega, me dice: mijo, ¿qué tú estás haciendo? Dice: mami, haciéndole gracia a su nieta. Y la vieja la mira: mi nieta, esa no se parece a nosotros, mijo. Porque todavía no tenían los nombres. Y mira la que estaba al lado, dice: mira, esta es mi nieta. Mírale la oreja de tu abuelo, mírale la nariz de tu papá, mírale la ceja de tu tía, mírale los labios de tu esposa. Y acabando la madre mía de decir eso, Pastor Alejandro, viene la enfermera a ponerle los nombres y le puso a la que mami decía, Carlen Peña. O sea, esa genética que no se puede ocultar es aportada por esos genes de generación en generación. Pues le tengo una noticia. Está en vida, para mí uno de los cerebros más amueblados de este tiempo, es el doctor Francis Collins. Francis Collins escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Creo que ya está en español, es God's Language. Y en ese libro, Francis Collins dice, él fue el encargado, a él lo nombró Bill Clinton, cuando Clinton era presidente de Estados Unidos, para que investigara y desarrollara lo que se conoce como el programa Genoma Humano. Este hombre descubrió cosas que el tiempo no nos daría para hablarle en esta noche, y tengo que dejarle además una razón para que me vuelvan a invitar, ¿verdad? ¿No? Entonces, este hombre, entre las cosas que él descubrió, ¿saben qué fue? Que no existe el gen homosexual. Ojo con eso. ¿Alguien entiende lo que digo? Hay un gen que lamentablemente predispone al ser humano para que se desarrolle el cáncer. Hay un gen que lamentablemente predispone al ser humano para que le guste esto, ¿no? Hay un gen que predispone al ser humano para que haga cosas y se desarrollen enfermedades en su vida.
O sea, cada cosa que nos ocurre de una u otra manera tiene algo genético vinculado, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Que él no encontró en el mapa, no encontró un gen homosexual. O sea que nadie puede decir que es homosexual porque sus genes lo movieron a ser homosexual. Búsqueme otra excusa porque la ciencia no respalda lo que usted está diciendo. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Otros argumentos que desde la perspectiva de la ciencia podemos utilizar para destruir y desmontar la ideología de género tiene que ver con la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia las partes de nuestro cuerpo. La anatomía parte el cuerpo y lo segmenta y analiza cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, cuando usted analiza desde la perspectiva de la ciencia anatómica, el cuerpo de la mujer es distinto al cuerpo del hombre. El cuerpo de la mujer es diferente al cuerpo del hombre. Hay huesos masculinos y hay huesos femeninos. Así de simple. Le pongo el ejemplo de la pelvis, la zona pélvica. ¿Saben lo que es la zona pélvica, verdad? La parte que está inmediatamente debajo del tórax. Para el hombre y para la mujer, la zona pélvica tiene una cavidad, un agujero. Cuando usted lo ve la osamenta, se encuentra que tanto los hombres como las mujeres tenemos una cavidad ahí, en la zona pélvica. Pero esa cavidad en las mujeres es mucho más grande y tiene otro ángulo, el hueso. ¿Saben por qué? Porque ahí se aloja el aparato reproductivo de la mujer. Pero también esa cavidad tiene que ser más grande para que cuando la mujer esté dando a luz, el niño tenga mayor espacio para movilizarse. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y como los hombres no parimos, el diseñador inteligente de este cuerpo hermoso nos puso la cavidad más pequeña, ¿verdad? ¿Cómo fue? Él no es loco, dijo por ahí. Gloria a ti por eso, Señor. ¿No? Pero vamos a analizar los huesos. Los huesos del hombre son más macizos que los huesos de la mujer. Por eso los hombres que se han hecho supuestamente mujeres están ganando las competencias de levantamiento de pesa de las mujeres, porque compiten como mujeres cuando son verdaderos hombres. Entonces ahí hay una competencia desleal, ¿no? Analicemos hasta algo tan sencillo como los dedos de las manos. Los dedos de las manos, las mujeres levanten la mano a la derecha y pongan los dedos juntos. Si se fijan las mujeres, si las mujeres se dan cuenta, tienen el dedo anular, mírenlo, el dedo anular es ligeramente, el anular es ese, ¿verdad? Es ligeramente más grande, más largo que su dedo índice. ¿Lo están viendo? En promedio ocurre eso. El anular es más largo que el dedo índice. Levanten la mano a los hombres. Los hombres se van a dar cuenta de que o tienen el dedo índice más grande o están del mismo tamaño, con sus muy escasas excepciones, ¿no? O sea, son cosas tan sencillas, pero vamos a ver desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico, analicemos las glándulas sudoríparas, esas glándulas que nos hacen sudar. Bueno, pues le tengo una mala noticia a los hombres. Esas glándulas que nos hacen sudar en los hombres son más violentas y agresivas. Por eso los hombres
sudamos más. Pero no solo que sudamos más, sino que nuestro sudor es como ácido de batería, ¿verdad? Usted no ha escuchado la frase, no me pegue tu sudor. Es como que pela, como que molesta. Sin embargo, el sudor de las mujeres como que es un perfume que sale por los poros y como que agrada cuando uno lo siente, ¿verdad? Como que no pela el sudor de las mujeres, ¿verdad? Bueno, porque son glándulas diferentes. Su impacto y su agresividad son distintas. Las mujeres tienen unas características, por ejemplo, en su mecanismo de olfato. El mecanismo de olfato de las mujeres es diferente al de los hombres. Los hombres podemos dormir con nuestros zapatos de cabecera y no hay problema. Y dormimos con ellos ahí y no nos preocupa lo que sale, la unción que sale de esos zapatos. Sin embargo, el hombre llega a la casa y pone los zapatos en la sala. Cuando la mujer está llegando al patio de la casa para entrar, le dice: negro, pon los zapatos donde van, que ya sé que los dejaste en la sala donde no van. Porque tienen la capacidad de percibir olores de manera mucho más fina y delicada. Gloria a Dios por las mujeres. Hombre, denle un aplauso a Dios por las mujeres. La piel de la mujer es mucho más fina que la piel de los hombres. Es mucho más fina. Cuando usted analiza el espesor de la piel de la mujer, es delgadita comparada con la de los hombres. Pero vamos a ver el cerebro. ¿Usted sabía que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino? El cerebro del hombre, en términos promedio, es más grande que el cerebro de la mujer. Eso no significa que uno es más inteligente que otro. Eso no tiene nada que ver con eso. Para que no vengan a hacerse ilusiones, ¿no? El cerebro del hombre, la parte frontal, que se llama el hipotálamo, en esa parte del hombre, más bien, en esa parte del ser humano, se aloja el área que mueve al ser humano a tener el deseo sexual. Pues le tengo una noticia: esa área en el hombre es mucho más grande que en la mujer. Por eso al hombre, la mujer le da una bofetada ahora mismo, y si en 5 minutos le pasó la mano, lo acarició, le besó y le dijo: negro, a lo que Jehová Dios mandó, se le olvidó de una vez la galleta que le dieron. Pero a la mujer no. Como la mujer tiene eso más pequeño, a la mujer hay que empezar a llamarla desde el lunes. Negra, te llevo flores hoy. Mañana martes, negra, te llevo un bombón. Mañana miércoles, negra, te llevo unas flores, para que el viernes la presencia de Dios te glorifique. Porque tiene esa parte del apetito sexual más pequeño que el hombre. ¿Están entendiendo? Ahora, cuando la mujer está embarazada y va donde el ginecobstetra, el profesional que tiene que ver con el embarazo y todo lo demás, y le hacen la sonografía, ¿qué dice el profesional de la ciencia ginecobstetra? Dice: ahí hay un niño o una niña. Él nunca va a decir: ahí hay un transexual, ahí hay una lesbiana, ahí hay un homosexual, ahí hay un transedad o un transgénero o un transespecie. No, porque si se respeta como científico, él sabe que en el vientre de esa mujer solo puede haber un niño o una niña. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Vamos a hablar de las áreas de la ciencia de la patología, por ejemplo. La patología es el área de la medicina que estudia las enfermedades, su etiología, su origen, su naturaleza y la forma de esta ser abordada. En la parte patológica, es algo que me molesta, me duele, me entristece mucho. Nos encontramos con algo muy triste. Enfermedades
que tienen un nicho grande, un mercado grande en quienes han abrazado la ideología de género. Por ejemplo, entre las personas que tienen sexo con personas de su mismo sexo, fíjense que hablo de sexo, no de género. Género nada más hay uno. Levante su dedo, diga uno. Dígalo, uno. Es el género humano. Es el único género que existe, el género humano. Ahora, el género humano tiene dos sexos, o sexo masculino o sexo femenino. Después de ahí, científicamente, no hay más nada. No hay más nada. No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la ciencia. No hay más nada, ¿no? Y usted tiene el sexo con el que fue concebido. O sea que el sexo no se construye. ¿Alguien escucha lo que digo? El sexo no se construye. El sexo viene desde su concepción. Y usted nada puede hacer para cambiarse de sexo. Usted puede cortarse algunas cosas, usted puede ponerse algunas cosas, pero siempre será hombre o siempre será mujer. No importa de qué se vista, no importa lo que usted haga, ni lo que deje de hacer, usted será un hombre o será una mujer, porque siempre tendrá los cromosomas con los que fue concebido. Pero ¿qué dice la patología y estudios que se han realizado? Que entre las personas que tienen sexo con personas de su mismo sexo, hay un riesgo de un 50% de prevalencia del VIH-Sida. Más que en las personas heterosexuales, o sea, los que tienen sexo con personas de su otro sexo, ¿no? Lo que creemos en eso. Vamos a ver desde la perspectiva psicológica. O sea, lo que le dije anteriormente es que en el colectivo LGTB, entre los homosexuales y lesbianas, hay de 35 a 50% más VIH-Sida que entre las personas que tenemos sexo con personas de nuestro sexo diferente. Pero desde el punto de vista psicológico hay algo terrible, y lo confirmó nada más y nada menos que el Centro de Estudios Universitarios Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins fue de los primeros centros de la ciencia que comenzó a realizar lo que se conoce operaciones quirúrgicas de reasignación de sexo. Iba la gente allá, un hombre le decía al centro universitario: miren, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Es como lo dicen, ¿verdad? Yo tengo depresión porque no estoy viviendo mi vida de mujer, porque mi cuerpo me lo está impidiendo, y eso no es justo. Entonces este centro médico comenzó a hacer esas operaciones, y a ese hombre le pusieron senos, le cortaron su arma de reglamento, le pusieron lo que no le tocaba, creyendo que con eso se le iba a ir la depresión al hombre. Está bien, se lo hicieron. Después que se lo hicieron, el hombre ya se inyectó hormonas femeninas, que es parte del gran negocio, ¿verdad? Yo creo una generación de transexuales, de homosexuales, de lesbianas, que van a consumir, para poder mantenerse así, muchas hormonas femeninas, para que se mantenga con la voz finita siendo un macho, para que se mantenga con sus ademanes siendo un hombre, para que los senos nunca le dejen de crecer siendo un hombre. Y eso lo provoca las hormonas femeninas, que no le crezcan las barbas, que no le salga el bigote. Y eso lo provocan esas hormonas femeninas, que las fabrican los grandes laboratorios mundiales que están financiando a los legisladores y a los políticos
que van a ir a aprobar al Congreso la ideología de género. ¿Están entendiendo por dónde viene todo esto, verdad? Porque hay un tema económico detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y decidieron hacer otro estudio. ¿Cómo están las personas a las que le hemos hecho la operación de reasignación de sexo? ¿Y sabe con qué se encontraron? Que esa persona, en ellos aumentó la tasa de depresión y la tasa de suicidio. ¿Están escuchando? Se cambiaron sus órganos genitales porque estaban deprimidos y pensaba que con eso se le iba a ir la depresión. Pues no, aumentó la depresión un 25% aproximadamente, y también aumentó la tasa de suicidio, porque quisieron llenar con cambios físicos lo que solo se llenaba con cambios espirituales. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pues le tengo una noticia. La Universidad Johns Hopkins detuvo los procesos de cambio o de reasignación de sexo, porque científicamente se comprobó que eso no resolvía absolutamente nada de lo que se quería resolver. Desde el punto de vista psicológico, ustedes saben que cuando una pareja del mismo sexo adoptan un niño, si es varón, esa pareja comienza por lo general a inyectarle hormonas femeninas desde niño, para que cuando ese niño vaya creciendo, en vez de ir desarrollando sus aptitudes masculinas, como lo que es, vaya desarrollando aptitudes femeninas. Que la voz nunca se le ponga como la tenemos los hombres, que no le salgan los vellos, la barba, los bigotes como deben salirle, ¿no? Y que él se sienta ser femenina cuando es un hombre, sencillamente porque desde niño le están inyectando hormonas femeninas. Pues le tengo una mala noticia. Cuando esos niños alcanzan la mayoría de edad, se suicidan en promedio más que los niños que nunca recibieron suministro de hormonas sexuales. Entonces estamos hablando de un abuso infantil que se está ejecutando en muchos países donde ya se ha metido la ideología de género, que este gobierno ha querido entrar a las escuelas con la orden departamental 33/2019. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de prácticas que no solo vienen a afectar nuestros principios cristianos, sino que vienen a destruir nuestra esencia. Y les voy a hablar ahora desde la perspectiva económica, y es un ángulo que pocos conferencistas de este tema lo abordan, quizás porque no le ha interesado vincularse a esa parte, ¿no? Pero en el caso particular nuestro, que estamos para la gloria de Dios presentándole una propuesta de nación a este país de cara a las elecciones presidenciales del 2020, y que si Jehová Dios nos ayuda y nos permite contar con el respaldo de toda nuestra gente, esperamos convertirnos en el próximo presidente de la República con la ayuda del Señor en el 2020, para demostrarle a esta gente que esto se puede hacer diferente, ¿no? Hemos analizado cómo esto puede afectar la ideología de género. Cómo la ideología de género puede afectar la economía de un país. Algo muy simple. Como lo que promueve la ideología de género no procrean hijos, porque hombre con hombre no procrea, ni mujer con mujer tampoco procrea. ¿Qué ocurre con ese país? Que baja la natalidad infantil. Claro que sí, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Como Juan y Pedro son los que se están casando, Juan y Pedro no pueden tener hijos. Como María y Ana son las que se están casando, María y Ana no pueden tener hijos. Y ellos que debían tener hijos, pues no lo tuvieron, entonces tendremos menos dominicanos. Al tener menos dominicanos, ¿qué va a ocurrir con la mano de obra dominicana? Va a desaparecer. No tendremos quienes trabajen en los ingenios,
aunque ya no hay muchos ingenios para trabajar en ellos, ¿no? Pero no tendremos quienes trabajen en la construcción, en la agricultura, en la industria. No tendremos quien dé clase en las universidades. Y la economía entonces se va a ir mucho más al suelo, porque no habrá quien produzca riquezas para esos pueblos. Cuando un pueblo no produce riqueza, ¿sabe de qué depende? De las ayudas que quieran darle. Entonces comenzaremos a mandar a buscar ingenieros de otros países, porque no tuvimos jóvenes que estudiaran ingeniería, porque no nacieron dominicanos. Comenzaremos a llamar constructores de otros países para que vengan a construirnos en República Dominicana. Comenzaremos a buscar médicos de otros países. ¿Y qué va a pasar con el país, con la República Dominicana cuando eso ocurra? Que habremos perdido nuestra identidad, porque ya no seremos dominicanos, seremos una mezcla de gente, de nacionalidades, de las cuales hasta hablar de nuestra fe y de nuestra cultura será algo extraño. Lo que está pasando en Inglaterra, se lo voy a comentar ahora. Inglaterra ha sido una nación cristiana por muchos siglos. Por muchos siglos. Sí, Inglaterra. La Inglaterra de John Wesley. La Inglaterra de John Wycliffe. La Inglaterra de Charles Spurgeon. La Inglaterra de grandes hombres de Dios. La Inglaterra que envió cientos de miles de misioneros para evangelizar el mundo. Le tengo una mala noticia. Esa Inglaterra en menos de 25 años dejará de ser cristiana para comenzar a ser una nación musulmana. ¿Están escuchándome? ¿Y saben cómo consiguieron eso? ¿Cómo consiguieron que en 25 años haya más niños llamándose Mohamed o Hussein o Barak o cualquiera de esos nombres árabes en lugar de Peter, en lugar de John, en lugar de Jesus, en lugar de James, en lugar de Joseph? Esos nombres van a desaparecer para darle paso a los nombres del Islam. ¿Saben cómo están logrando eso? Porque las mujeres inglesas, como muchas de las europeas, la ideología de género le metió en la cabeza que no se debía embarazar, porque cuando se embarazaba pasaba a ser una oprimida por su hombre. Dejaron de parir y una inglesa te tira a un muchacho a los 45 años y una musulmana a los 30 años ya te ha tirado 9 musulmancitos ahí, uno tras otro. ¿Sí? Entonces cuando van los 9 musulmanes y el uno de la inglesa cristiana, porque ese musulmán es inglés, porque nació en Inglaterra, y esa cristiana es inglesa también. Lo único que el inglés que nació cree en Jesús, y los 9 musulmanes ingleses que nacieron creen en Mahoma. Cuando vayan los 10 ingleses al parlamento inglés, ¿son ingleses o no son ingleses? Los 10 son ingleses, pero hay 9 que son musulmanes y hay uno que es cristiano. Cuando se vayan a aprobar las leyes de Inglaterra, ¿a quién van a responder esas leyes? A Mahoma, no a Jesús. Sin perder, sin matar a una gente, sin disparar un tiro, los musulmanes se están adueñando de Inglaterra. Yo no sé si alguien está comprendiendo lo que yo quiero decir de República Dominicana, ¿verdad? ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Sin disparar un tiro, es probable que usted y yo también perdamos la República Dominicana. Y es probable que usted y yo, en lugar de ver la Biblia, que para la gloria de Dios metimos nosotros cuando fuimos diputados en la Constitución para que esté en el escudo, en lugar de tener la Biblia en el escudo, tengamos que ver 3 o 4 libros diferentes para poder complacer a todas las nacionalidades que van a venir a vivir para acá. Eso no lo podemos permitir.
República Dominicana es una nación cristiana desde su nacimiento. Dios, patria, libertad. Conoceréis la verdad os hará libre. El juramento trinitario en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios omnipotente, juro y me comprometo con mi honor y con mis bienes a crear lo que hoy se llama República Dominicana. Al que no le gusta la Biblia en el escudo, que se mude. Al que no le gusta la Biblia en la escuela, que se mude. Al que no le guste que se hable del Dios de Israel en la Constitución, que se mude. Pero esta nación pertenece al Dios de Israel. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Óigame, y andan buscando tantas cosas para resolver problemas que se resuelven volviendo al Dios de Israel. Y yo escucho hablando tanto del feminicidio. Y al hablar del famoso feminicidio, yo le quiero hablar a ustedes más que del feminicidio, es de la familia. ¿Qué hacer para que se dejen de estar asesinando nuestras mujeres? Que no se trata de feminicidio, porque feminicidio es matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y eso no ocurre en este país. Aquí ocurre homicidio de mujeres por una razón elemental, porque no se está trabajando en la familia. La propuesta, en lugar de estar inventándose cosas inexistentes como ese concepto de feminicidio, es crear una serie de núcleos familiares, que cada 700 familias haya un núcleo familiar con 3 o 4 terapeutas familiares que vayan casa por casa e investiguen lo que le ocurre a cada familia. ¿Por qué ustedes están discutiendo? ¿Por qué están peleando? Vamos a trabajar en su problemática interna. ¿Por qué esta niña está agresiva? ¿Por qué este hijo está violento y está desobediente? Y abordar los problemas desde la perspectiva de la familia. Ya hay que parar de estar enemistando al hombre con las mujeres. Los hombres no somos enemigos de las mujeres y las mujeres no son nuestras enemigas. Se trata de un solo cuerpo que se llama familia, y hasta que no empiecen a abordar los problemas desde la perspectiva de familia más que desde la perspectiva de género, seguiremos viendo lamentablemente a nuestras mujeres también caer de la mano de muchos de nuestros hombres, lamentablemente. Entonces, cuando uno habla de este tema de la ideología de género, tiene que fundamentarse en que lo que procura esta corriente diabólica es destruir lo que Dios nos entregó como sagrado núcleo de la sociedad, que es la familia. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y que le des un aplauso fuerte al Señor por tu familia. Hazlo por tu familia, por tu familia. A los hombres les pido, defiendan su familia, cuiden su familia, trabajen por su familia. A las mujeres les pido, amen su familia, valoren su familia, porque ese es el primer ministerio. En la vida del creyente hay un orden. El orden de prioridades es el siguiente: Dios sobre todas las cosas. Segundo, tu familia. Tercero, tu iglesia. Porque familias sanas, iglesias sanas. Familias sanas, pueblo sano. Por eso el enemigo lo que le interesa, miren por dónde querían entrar. Gracias a Dios que lo detuvimos. Querían entrar por las escuelas con la ideología de género. ¿Saben por qué? Porque ahí van a tener 3.2 millones de niños todos los días sentados diciéndole que Juan y Pedro pueden casarse, diciendo que María y Ana son parejas y que no hay problema. Mentira del diablo. Sí hay problema, porque hombre y mujer lo creó, varón y hembra fueron creados, y todo lo que es diferente a eso no responde al patrón de Dios. Bendigo toda la familia de esta congregación de San Pedro de Macorís. Jehová Dios me los guarde, Jehová Dios me los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Muchas gracias, y el pastor Alejandro con ustedes.